¿Sabías que el libro más vendido de la historia casi no existió? Imagina el año 150 de Cristo. No hay Biblia, sino cientos de evangelios falsos circulando por Roma. Algunos afirmando que Jesús era un fantasma o tenía enseñanzas secretas. Esta es la historia jamás contada de cómo héroes, mártires y herejes lucharon durante 3 siglos sangrientos para decidir qué textos serían palabra de Dios para siempre. Lo que descubrirás cambiará tu forma de ver el libro más influyente de la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería el cristianismo si Jesús hubiera tenido que elegir entre cientos de evangelios diferentes? Imagina por un momento que estás en el año 30 después de Cristo, caminando por las polvorientas calles de Jerusalén. Un carpintero de Nazaret ha comenzado a predicar, pero no lleva consigo ningún Nuevo Testamento. De hecho, ese libro ni siquiera existe. Lo que estás a punto de descubrir es una historia tan fascinante como cualquier thriller de Hollywood. Cómo el libro más influyente de la humanidad se forjó en medio del caos, las persecuciones y las batallas teológicas más intensas de la historia. Jesús de Nazaret predicaba en un mundo donde las escrituras judías ya existían, pero estaban lejos de ser un conjunto unificado y cerrado. Los judíos del siglo I debatían intensamente sobre qué libros pertenecían realmente a las Sagradas Escrituras. Algunos grupos, como los saduceos, solo aceptaban la Torá, los 5 primeros libros. Los fariseos incluían los profetas y algunos de los escritos. Los esenios de Qumran tenían su propia colección especial, incluyendo textos que hoy consideramos apócrifos. Era como si cada denominación cristiana moderna tuviera una Biblia completamente diferente. Jesús navegaba este laberinto textual citando principalmente de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, pero usando la versión griega llamada Septuaginta, no el texto hebreo original. Cuando Jesús hablaba en las sinagogas, leía rollos de pergamino que contenían libros individuales. No existía un volumen completo de las Escrituras como lo conocemos hoy. Imagina abrir un armario lleno de rollos separados, uno para Isaías, otro para los Salmos, otro para el Génesis. Los escribas judíos habían estado copiando y recopiando estos textos durante siglos, pero no había una lista oficial universalmente aceptada. Era un mundo de bibliotecas fragmentadas, donde el acceso a los textos sagrados dependía de dónde vivieras y a qué comunidad pertenecieras. Este caos textual se volvería aún más complejo cuando los seguidores de Jesús comenzaran a escribir sus propias memorias y cartas. El drama se intensifica cuando consideramos que los propios apóstoles de Jesús vivieron y murieron sin saber que sus cartas se convertirían en escritura santa. Pedro, escribiendo desde Roma bajo la sombra del emperador Nerón, jamás imaginó que sus palabras serían leídas 2 milenios después. Pablo, dictando cartas urgentes a comunidades perseguidas, estaba resolviendo problemas inmediatos, no creando teología sistemática. Santiago, el hermano de Jesús, escribía consejos prácticos para cristianos judíos dispersos. Juan, el último superviviente de los 12, componía su evangelio místico en Éfeso cuando ya era un anciano. Ninguno de ellos tenía idea de que estaban creando lo que se convertiría en el Nuevo Testamento. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Mientras estos textos apostólicos circulaban de iglesia en iglesia, copiados a mano por escribas cristianos, comenzaron a aparecer otros evangelios y cartas apostólicas que afirmaban tener la misma autoridad. Era como si, después de la muerte de un autor famoso, docenas de personas aparecieran con manuscritos perdidos, recién descubiertos.
Evangelios atribuidos a Tomás, Pedro, María Magdalena e incluso a Judas Iscariote comenzaron a circular. Algunos contenían enseñanzas místicas extrañas, otros negaban la humanidad o la divinidad de Cristo. Las comunidades cristianas primitivas se enfrentaban a una pregunta aterrorizante: ¿cómo saber cuáles eran auténticos y cuáles eran falsificaciones peligrosas? Esta crisis de autenticidad desencadenaría una guerra teológica que duraría siglos. ¿Qué pasaría si el libro más importante del cristianismo hubiera comenzado no con los evangelios, sino con cartas de negocios urgentes? La realidad es aún más sorprendente. Las primeras escrituras cristianas no fueron relatos sobre la vida de Jesús, sino cartas desesperadas, escritas por un experseguidor convertido que corría contra el tiempo para mantener unidas a comunidades cristianas dispersas por todo el Imperio Romano. Pablo de Tarso, el fariseo que una vez cazó cristianos como trofeos, se había convertido en el escritor más prolífico del cristianismo primitivo, pero jamás soñó que sus cartas privadas se volverían tan sagradas como los rollos de Moisés. Imagínate en el año 51 después de Cristo, en la bulliciosa ciudad portuaria de Corinto. Una comunidad cristiana joven y problemática ha enviado una carta a Pablo con una lista de preguntas embarazosas. ¿Pueden comer carne sacrificada a ídolos? ¿Es mejor casarse o permanecer soltero? ¿Qué hacer con los miembros que están dividiendo la iglesia con sus disputas teológicas? Pablo, probablemente en su pequeño taller de fabricación de tiendas en Éfeso, dicta una respuesta que será copiada, circulada y leída en voz alta en docenas de iglesias. Lo que él consideraba correspondencia práctica, las comunidades comenzaron a tratarla como revelación divina. Era como si los consejos de un pastor moderno por WhatsApp se convirtieran automáticamente en doctrina oficial. La genialidad accidental de Pablo residía en su urgencia. Escribía como un general dirigiendo una guerra espiritual desde múltiples frentes. A los Gálatas, invadidos por predicadores judío-cristianos que exigían la circuncisión, les envía una carta furiosa que prácticamente gotea indignación desde cada línea. A los romanos, que nunca había visitado, les escribe un tratado teológico sistemático para preparar el terreno para su futura visita. A los filipenses, que lo habían apoyado económicamente, les envía una carta de agradecimiento llena de alegría desde su celda de prisión. Cada carta tenía un propósito específico, una audiencia particular, un problema urgente que resolver. Pero cuando estas cartas comenzaron a circular entre las iglesias, algo mágico sucedió. Los cristianos de otras ciudades encontraron que los consejos de Pablo para Corinto también se aplicaban a sus propios problemas. El proceso de distribución era una aventura en sí mismo. Imagina a Timoteo, el joven protegido de Pablo, viajando con una bolsa de cuero llena de rollos de papiro por caminos polvorientos y peligrosos del Asia Menor. Llega a una casa-iglesia en Colosas, desenrolla la carta y la lee en voz alta a una congregación de 30 personas sentadas en círculo. Algunos toman notas, otros memorizan pasajes completos. Al final de la reunión, el líder local le pide a Timoteo: ¿podrías dejar una copia? Queremos leerla de nuevo. Así, escriba tras escriba, ciudad tras ciudad, las cartas de Pablo se multiplicaban como semillas llevadas por el viento. Pero también se alteraban. Algunos copistas corregían la gramática, otros añadían notas explicativas que luego se incorporaban al texto principal. Lo que hace esta historia verdaderamente dramática es que Pablo estaba escribiendo contrarreloj. El Imperio Romano perseguía a los cristianos esporádicamente y él mismo pasaba tanto tiempo en prisión como en libertad. Sus cartas llevan las marcas de esta urgencia, dictadas rápidamente, enviadas con mensajeros de confianza, dirigidas a crisis específicas que no podían esperar.
La carta a los Gálatas, por ejemplo, termina con una nota personal escrita con mi propia mano en letras grandes, tal vez porque su vista estaba fallando, o tal vez para añadir un toque personal que garantizara la autenticidad. Cuando Pablo fue finalmente ejecutado en Roma alrededor del año 64, dejó tras de sí un tesoro literario que las iglesias tratarían como escritura sagrada. Pero también dejó un problema. Si las cartas de Pablo eran escritura, ¿qué otros textos cristianos merecían el mismo estatus? Esta pregunta encendería controversias que durarían 3 siglos. ¿Qué harías si llegaras a tu iglesia el domingo y descubrieras que el pastor estaba leyendo un evangelio que afirmaba que Jesús era en realidad un fantasma sin cuerpo físico? Esta pesadilla se hizo realidad para las comunidades cristianas del siglo II, cuando una avalancha de evangelios alternativos inundó el mundo mediterráneo, cada uno afirmando revelar los verdaderos secretos de Jesús. Era como si Internet hubiera existido en el año 150, lleno de teorías conspirativas religiosas, cada una con sus propios seguidores fanáticos. La diferencia era que estas fake news teológicas no circulaban en pantallas, sino en rollos de pergamino cuidadosamente copiados, y sus consecuencias no eran simples debates en redes sociales, sino divisiones que podían destruir comunidades enteras. El caos comenzó inocentemente. Los 4 evangelios que hoy conocemos, Mateus, Marcos, Lucas y Juan, habían sido escritos entre los años 60 y 100 después de Cristo, pero durante décadas circularon principalmente en sus regiones de origen. Marcos era popular en Roma, Mateo entre las comunidades judío-cristianas, Lucas había sido escrito para un público gentil educado, y Juan circulaba en las iglesias del Asia Menor. Era como tener 4 biografías regionales del mismo héroe, cada una enfatizando aspectos diferentes de su vida. Los cristianos primitivos no veían esto como un problema. Después de todo, 4 testigos son mejor que 1. Pero a medida que el cristianismo se expandía geográficamente y las comunidades se volvían más diversas, algunos grupos comenzaron a crear sus propias biografías de Jesús. El Evangelio de Tomás fue uno de los primeros en aparecer, probablemente alrededor del año 140. Imagina encontrar un manuscrito que afirmaba contener dichos secretos que Jesús, el viviente, habló y que Tomás, el gemelo, registró. Este texto no contenía narrativas sobre el nacimiento, la crucifixión o la resurrección de Jesús. Solo 114 dichos crípticos que parecían salidos de una sesión de meditación mística. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará, decía uno de estos dichos. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Era profundo, misterioso y completamente diferente a los evangelios tradicionales. Los gnósticos, cristianos que creían en el conocimiento secreto, lo adoraban. Los obispos ortodoxos lo detestaban. Pero Tomás era solo la punta del iceberg. Pronto aparecieron el Evangelio de Pedro, que describía una resurrección tan fantástica que incluía una cruz parlante que seguía a Jesús fuera de la tumba. El Evangelio de María Magdalena la presentaba como la discípula favorita de Jesús, receptora de revelaciones secretas que ni siquiera Pedro conocía. El Evangelio de Judas, descubierto solo en 2006, retrataba al traidor como el héroe de la historia, el único apóstol que realmente entendió la misión de Jesús. Cada uno de estos textos atraía a seguidores específicos, místicos que buscaban experiencias espirituales directas, feministas primitivas que querían mayor papel para las mujeres, intelectuales que preferían filosofía abstracta a historia concreta. El problema real no era la existencia de estos textos alternativos, sino su uso para crear cristianismos completamente diferentes.
Imagina que eres un cristiano ordinario en Alejandría alrededor del año 180. Tu vecino te invita a su reunión cristiana, pero cuando llegas descubres que están leyendo un evangelio según el cual Jesús nunca tuvo un cuerpo físico real. Era solo una ilusión. Su sufrimiento en la cruz fue fingido, su resurrección fue simbólica, y la salvación viene through conocimiento secreto, no through fe en su sacrificio. Para los cristianos tradicionales, esto no era simplemente una interpretación diferente, era una religión completamente distinta usando el nombre de Jesús. Era como si alguien hubiera secuestrado la marca cristianismo para vender un producto totalmente diferente. La crisis se intensificó cuando estos grupos alternativos comenzaron a organizarse. No eran solo individuos excéntricos con teorías extrañas. Eran comunidades sofisticadas con sus propios líderes, sus propios rituales, sus propias escuelas teológicas. Valentino, por ejemplo, había sido entrenado en Alejandría y casi fue elegido obispo de Roma antes de que sus enseñanzas gnósticas fueran rechazadas. Él estableció escuelas en todo el Mediterráneo oriental, entrenando maestros que podían debatir teología con cualquier obispo ortodoxo. Sus seguidores producían evangelios, cartas y tratados teológicos tan sofisticados como cualquier cosa escrita por los cristianos oficiales. La pregunta que aterrorizaba a los líderes ortodoxos era simple pero devastadora. Si estos grupos también afirmaban seguir a Jesús, también citaban evangelios apostólicos y también tenían comunidades prósperas, ¿qué daba a los obispos tradicionales el derecho de llamarlos heréticos? Esta pregunta exigía una respuesta, y esa respuesta cambiaría para siempre la forma en que los cristianos pensaban sobre la autoridad religiosa y la autenticidad textual. ¿Qué pasaría si el hombre que más odiaba el Antiguo Testamento fuera paradójicamente quien obligó a la Iglesia a crear el Nuevo Testamento? Esta ironía histórica se llama Marción de Sinope, un rico armador del Mar Negro que en el año 144 después de Cristo sacudió los cimientos del cristianismo primitivo con una idea tan radical que cambió para siempre el curso de la historia bíblica. Marción no era un erudito de biblioteca, ni un místico excéntrico. Era un empresario exitoso, con el dinero y la influencia necesarios para implementar su visión revolucionaria del cristianismo. Su historia es la de un hombre que, tratando de purificar la fe cristiana, accidentalmente la salvó de fragmentarse en 1000 pedazos. Imagínate en el bullicioso puerto de Sinope, alrededor del año 110 después de Cristo. Marción, heredero de una fortuna naviera, ha crecido escuchando las escrituras judías en las sinagogas locales, pero hay algo en el Antiguo Testamento que lo perturba profundamente. El Dios que ordena el genocidio de los cananeos le parece irreconciliable con el Dios de amor predicado por Jesús. El Dios que destruye ciudades enteras con fuego y azufre no puede ser el mismo que dice, ama a tus enemigos. Para Marción, esto no era una tensión teológica que resolver. Era evidencia de que había dos dioses completamente diferentes. El Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo cruel y vengativo, creador de un mundo material corrupto. El Dios revelado por Jesús era el verdadero Dios supremo, puro amor y misericordia, completamente ajeno al mundo físico. Esta cosmovisión dualista llevó a Marción a una conclusión explosiva. El cristianismo debía divorciarse completamente del judaísmo. No se trataba simplemente de reinterpretar el Antiguo Testamento, había que eliminarlo por completo. Alrededor del año 140, Marción llegó a Roma con un plan audaz y el dinero para ejecutarlo. Donó una fortuna enorme a la Iglesia romana. Algunas fuentes hablan de 200.000 sestercios, equivalente a varios millones de dólares actuales, y comenzó a enseñar su cristianismo purificado. Su mensaje era seductoramente simple.
Jesús había venido a liberarnos no solo del pecado, sino del Dios cruel del Antiguo Testamento. La salvación significaba escapar del mundo material creado por el demiurgo para reunirse con el verdadero Dios espiritual. Pero Marción no se conformó con predicar teorías, creó el primer canon cristiano de la historia. Su colección incluía solo una versión editada del Evangelio de Lucas, porque creía que Lucas había sido el único en entender realmente a Pablo, y 10 cartas de Pablo cuidadosamente expurgadas de cualquier referencia positiva al Antiguo Testamento. Era como si un editor moderno tomara la Biblia completa y la redujera a menos de una cuarta parte, eliminando todo lo que considerara contaminado por influencias judías. Marción no solo removió libros enteros, editó los textos restantes, línea por línea, removiendo palabras y frases que conectaran a Jesús con las profecías hebreas. Su evangelio comenzaba directamente con Jesús adulto, descendiendo del cielo a Cafarnaúm, sin nacimiento, sin genealogías, sin conexión alguna con Abraham o David. El impacto de Marción fue devastador y galvanizante a la vez. Sus iglesias se multiplicaron rápidamente por todo el Imperio Romano, especialmente en Asia Menor y Siria. Para muchos gentiles convertidos, su mensaje era liberador. Podían seguir a Jesús sin cargar con el peso de leyes judías complicadas, historias violentas del Antiguo Testamento o genealogías incomprensibles. Era un cristianismo light, perfectamente adaptado para una audiencia griega educada que veía la religión judía como bárbara y primitiva. Pero para los líderes de la Iglesia ortodoxa, Marción representaba una amenaza existencial. Si triunfaba, el cristianismo se convertiría en una religión completamente diferente, una filosofía abstracta desconectada de la historia de Israel, de las profecías mesiánicas y del Dios del pacto abrahámico. La reacción fue inmediata y feroz. Justino Mártir, escribiendo desde Roma alrededor del año 160, describió a Marción como el más peligroso de todos los herejes, precisamente porque su sistema era tan coherente y atractivo. Policarpo de Esmirna, que había conocido personalmente al apóstol Juan, se encontró con Marción en Roma y lo llamó el primogénito de Satanás. Pero las denuncias no eran suficientes. La Iglesia ortodoxa necesitaba una respuesta constructiva. Si Marción tenía su propio canon de escrituras, ellos necesitaban definir cuáles eran las escrituras verdaderas. Si él rechazaba el Antiguo Testamento, ellos debían explicar por qué ambos testamentos eran necesarios. Si él editaba los textos apostólicos, ellos debían preservar las versiones originales. Paradójicamente, el hombre que trató de destruir la unidad bíblica se convirtió en el catalizador que forzó a la Iglesia a definir esa unidad por primera vez en la historia. Marción había lanzado el primer disparo en una guerra que determinaría qué libros serían considerados palabra de Dios para las próximas 2000 años. ¿Cómo detienes a criminales que falsifican las palabras de Dios cuando no hay policía, no hay tribunales y los criminales afirman ser los verdaderos cristianos? Esta fue la pesadilla que enfrentó Ireneo de Lyon alrededor del año 180 después de Cristo, cuando se encontró luchando contra la más sofisticada red de falsificación teológica de la historia antigua. Pero Ireneo no era un simple obispo provincial. Era un detective brillante, un forense textual y un estratega que desarrollaría las técnicas investigativas que la Iglesia usaría durante siglos para distinguir entre textos auténticos y falsificaciones peligrosas. Su historia es la de un hombre que salvó al cristianismo aplicando metodología científica a cuestiones de fe. Ireneo había crecido en Esmirna, Asia Menor, donde tuvo la extraordinaria fortuna de conocer a Policarpo, quien a su vez había sido discípulo directo del apóstol Juan. Esto lo convertía en un eslabón viviente con la generación apostólica. Había escuchado de primera mano
las memorias de alguien que había caminado con Jesús. Cuando llegó a Lyon como obispo, llevaba consigo algo más valioso que cualquier biblioteca: la memoria oral de la tradición apostólica. Era como si un detective moderno investigando un crimen tuviera acceso directo al testimonio del único testigo ocular sobreviviente. Esta conexión personal con los orígenes le daría una autoridad única para juzgar la autenticidad de los textos cristianos primitivos. El desafío que enfrentaba Ireneo era abrumador. Los gnósticos no eran simples charlatanes, eran intelectuales sofisticados que habían desarrollado todo un sistema alternativo de cristianismo. Valentino, su líder más prominente, había estudiado en Alejandría, el centro intelectual del mundo mediterráneo, y había estado a punto de ser elegido obispo de Roma. Sus seguidores producían evangelios, cartas apostólicas y tratados teológicos tan elaborados como cualquier obra ortodoxa. Afirmaban tener tradiciones secretas, transmitidas directamente por Jesús a ciertos apóstoles. Citaban versículos de los evangelios canónicos para apoyar sus enseñanzas. Usaban el mismo vocabulario cristiano que los obispos ortodoxos. ¿Cómo podía Ireneo demostrar que eran falsificadores cuando parecían tan genuinamente cristianos? La genialidad de Ireneo residía en su metodología forense. En lugar de simplemente denunciar a los gnósticos como herejes, desarrolló criterios objetivos para evaluar la autenticidad de cualquier texto o enseñanza cristiana. Primero, el criterio de apostolicidad. ¿Podía rastrearse el texto hasta uno de los 12 apóstoles o sus asociados inmediatos? Los gnósticos afirmaban que Tomás había recibido enseñanzas secretas, pero Ireneo demostró que sus evangelios habían aparecido más de un siglo después de la muerte del apóstol. Segundo, el criterio de catolicidad. ¿Era el texto aceptado por iglesias en diferentes regiones o solo por grupos locales aislados? Los 4 evangelios se leían desde Roma hasta Alejandría, mientras que los textos gnósticos circulaban solo en círculos esotéricos. Tercero, el criterio de ortodoxia. Concordaba el texto con la regla de fe, el núcleo de enseñanzas que todas las iglesias apostólicas habían recibido. Los evangelios gnósticos negaban la realidad del cuerpo físico de Jesús, su verdadera humanidad y la resurrección corporal, doctrinas que habían sido centrales al cristianismo desde el principio. Cuarto, el criterio de uso litúrgico. Se había usado el texto en la adoración pública de las iglesias desde los tiempos primitivos. Los textos canónicos habían sido leídos en servicios dominicales durante generaciones, mientras que los escritos gnósticos se reservaban para iniciados en reuniones secretas. Era como si un detective moderno evaluara la autenticidad de un documento examinando su procedencia, su consistencia interna, los testimonios de testigos y su historial de uso oficial. Pero Ireneo no solo desarrolló metodología, la aplicó sistemáticamente en su obra maestra Contra las herejías, escrita alrededor del año 185. En 5 volúmenes exhaustivos, diseccionó las enseñanzas gnósticas como un científico examinando especímenes bajo un microscopio. Expuso sus contradicciones internas, rastreó el origen de sus ideas hasta filosofías griegas paganas y demostró cómo distorsionaban los textos auténticos para apoyar teorías preconcebidas. Pero su contribución más duradera fue su defensa de los 4 evangelios como una unidad divina. No es posible que los evangelios sean más o menos de 4, escribió, usando una analogía que se volvería famosa. Así como hay 4 regiones del mundo y 4 vientos principales, y la Iglesia está dispersa por todo el mundo, es apropiado que tenga 4 pilares. Era una lógica que combinaba simbolismo místico con argumento práctico. Exactamente el tipo de razonamiento que podía convencer tanto a intelectuales como a creyentes simples,
de que los 4 evangelios canónicos eran suficientes y necesarios para conocer la verdad sobre Jesús. ¿Qué harías si encontraras en el sótano de una biblioteca un documento de 1800 años que contuviera la primera lista oficial de libros del Nuevo Testamento? Esta historia de descubrimiento real comenzó en 1740, cuando el erudito italiano Ludovico Antonio Muratori estaba catalogando manuscritos antiguos en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Entre pergaminos deteriorados y códices olvidados, encontró 8 páginas de un manuscrito del siglo VIII que contenía algo extraordinario: una lista de libros cristianos escritos originalmente alrededor del año 200 después de Cristo. Este fragmento muratoriano, como llegó a conocerse, era como encontrar el primer borrador de la Constitución cristiana, un documento que revelaba cómo los cristianos primitivos decidían qué libros merecían ser llamados Escritura Sagrada. Imagínate en Roma, alrededor del año 200, en una de las catacumbas donde los cristianos se reunían secretamente durante las persecuciones esporádicas del emperador Septimio Severo. Un escriba cristiano, probablemente un liberto educado que trabajaba para algún funcionario imperial durante el día, dedicaba sus noches a una tarea crucial: compilar una lista de todos los escritos que las iglesias de Roma consideraban auténticamente apostólicos. No era una tarea académica abstracta. Las vidas espirituales de miles de cristianos dependían de saber cuáles libros podían confiar como revelación divina y cuáles eran falsificaciones peligrosas. El fragmento que ha llegado hasta nosotros comienza abruptamente en medio de una oración sobre el Evangelio de Lucas, sugiriendo que el manuscrito original era mucho más largo y probablemente comenzaba discutiendo Mateo y Marcos. El documento revela una metodología sofisticada para evaluar textos cristianos. El autor no solo lista libros, explica por qué algunos están incluidos y otros rechazados. Acepta los 4 evangelios, 13 cartas de Pablo, Hechos de los Apóstoles, algunas cartas católicas y el Apocalipsis de Juan. Pero también incluye textos que más tarde serían excluidos del canon, como el Apocalipsis de Pedro, aunque con una advertencia: algunos de nuestros hermanos no quieren que se lea en la iglesia. Era como si un comité moderno de expertos no solo recomendara libros, sino que explicara sus dudas y desacuerdos internos. Esta transparencia en el proceso de toma de decisiones es lo que hace el documento tan valioso para entender cómo realmente funcionaba la canonización en los primeros siglos. Lo que hace el fragmento muratoriano particularmente fascinante es su criterio para rechazar ciertos escritos. Excluye explícitamente cartas falsamente atribuidas a Pablo dirigidas a los laodicenses y alejandrinos, explicando que fueron forjadas en nombre de Pablo para la herejía marcionita. Rechaza el Pastor de Hermas, un texto popular de visiones apocalípticas, no porque fuera herético, sino porque fue escrito muy recientemente en nuestros propios días. Es decir, no era lo suficientemente antiguo para ser apostólico. Rechaza escritos gnósticos porque no es apropiado que la hiel se mezcle con la miel. Cada exclusión venía con una explicación específica, mostrando que la Iglesia romana del año 200 tenía criterios claros y consistentes para juzgar la autenticidad textual. El documento también revela la naturaleza orgánica y gradual del proceso canonización. No fue el resultado de un decreto imperial o conciliar, sino de un consenso que emergió lentamente a través del uso litúrgico y la aceptación comunitaria. Las iglesias habían estado leyendo ciertos textos en sus servicios dominicales durante décadas, antes de que alguien se sentara a hacer una lista formal. Era como si el canon se hubiera formado naturalmente, como un río que gradualmente talla su cauce a través del paisaje.
El fragmento simplemente documentaba lo que ya era práctica establecida en las comunidades cristianas de Roma y sus iglesias hijas en otras partes del imperio. Pero tal vez el aspecto más intrigante del fragmento muratoriano es lo que revela sobre la confianza de los cristianos primitivos en su proceso de discernimiento. El autor no expresa dudas angustiadas sobre si están tomando las decisiones correctas. Escribe con la certeza tranquila de alguien que confía en que el Espíritu Santo está guiando a la Iglesia hacia la verdad. Todas estas cartas fueron escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo, afirma simplemente. Era una fe que combinaba investigación cuidadosa con confianza espiritual. Exactamente la actitud que permitiría a la Iglesia navegar las turbulentas aguas de la controversia canónica durante los próximos 2 siglos. Este pequeño fragmento de pergamino, rescatado del olvido por un erudito italiano, nos da una ventana única hacia la mente de los primeros editores de la Biblia. Hombres que tomaron decisiones que afectarían a miles de millones de personas a través de la historia. Que lleva a un hombre a castrar su propio cuerpo por amor a Dios, a memorizar la Biblia entera y a producir más escritos teológicos que cualquier otra persona en los primeros 5 siglos del cristianismo. La respuesta se encuentra en la figura extraordinaria de Orígenes de Alejandría, 165-254, un genio torturado que revolucionó para siempre la forma en que los cristianos estudian las Escrituras. Su historia es tan dramática como trágica. Un niño prodigio que vio a su padre morir mártir, un erudito que creó la primera ciencia bíblica, un teólogo que fue perseguido tanto por paganos como por cristianos, y un hombre cuyas ideas innovadoras sobre el canon bíblico influenciarían decisiones eclesiásticas durante siglos después de su muerte. Orígenes creció en Alejandría durante el reinado del emperador Septimio Severo, cuando ser cristiano significaba vivir bajo constante amenaza de muerte. Su padre, Leónidas, era un maestro cristiano que educó a su hijo en las Escrituras desde la infancia. Según su biógrafo Eusebio, el joven Orígenes memorizaba pasajes bíblicos con tal rapidez que agotaba a sus tutores con preguntas cada vez más complejas sobre el significado de los textos. Pero esta infancia idílica de estudio terminó abruptamente en el año 202, cuando la persecución de Severo llegó a Alejandría. Leónidas fue arrestado, torturado y ejecutado por negarse a sacrificar a los dioses romanos. Orígenes, con solo 17 años, trató desesperadamente de seguir a su padre al martirio, pero su madre escondió su ropa para evitar que saliera de casa. Esta frustración temprana de no poder morir por Cristo marcaría el resto de su vida con una intensidad espiritual casi obsesiva. Huérfano y responsable de mantener a su familia, Orígenes se convirtió en el maestro cristiano más joven y brillante de Alejandría. Su reputación creció tan rápidamente que estudiantes paganos, judíos y cristianos acudían a escuchar sus conferencias sobre filosofía y escritura. Pero Orígenes llevó su devoción a extremos alarmantes. Tomando literalmente las palabras de Jesús sobre eunucos por el reino de los cielos, se castró a sí mismo para evitar cualquier tentación sexual que pudiera distraerlo de sus estudios. Dormía en el suelo, ayunaba constantemente, poseía solo la ropa más simple y se dedicaba al estudio de las Escrituras con una intensidad que preocupaba incluso a sus amigos. Era como si estuviera tratando de compensar por no haber alcanzado el martirio, viviendo una vida de autotortura intelectual y física. La contribución revolucionaria de Orígenes al desarrollo del canon bíblico residía en su metodología científica para evaluar textos. En lugar de simplemente aceptar o rechazar libros basándose en la tradición, desarrolló categorías analíticas que permitían evaluaciones matizadas. Dividió los libros cristianos en 3 categorías:
homologoumena, reconocidos universalmente, antilegomena, disputados, y pseudepígrafa, claramente falsos. Esta clasificación tripartita reconocía que la canonización no era un proceso binario de todo o nada, sino un espectro de aceptación que variaba según la región y la comunidad. Libros como Hebreos, Santiago, Duns Pedro, 2 y 3 Juan, y Judas caían en la categoría disputada, no porque fueran heréticos, sino porque su autoría apostólica era incierta o su aceptación geográfica era limitada. Orígenes aplicó esta metodología crítica en su obra monumental, la Hexapla, un proyecto de investigación que consumió 30 años de su vida. Era una sinopsis de 6 columnas que comparaba el texto hebreo del Antiguo Testamento con varias traducciones griegas, incluyendo la Septuaginta que usaban los cristianos. Imagine un erudito moderno comparando simultáneamente múltiples traducciones de Shakespeare para determinar qué versión preservaba mejor el texto original, excepto que Orígenes estaba haciendo esto a mano, sin computadoras, copiando cada palabra en pergamino. El proyecto reveló discrepancias significativas entre las diferentes versiones, lo que planteaba preguntas inquietantes sobre qué texto realmente representaba la palabra de Dios. Orígenes concluyó que los cristianos debían ser estudiosos cuidadosos, no receptores pasivos de las Escrituras. Pero la brillantez de Orígenes también fue su perdición. Sus ideas teológicas, especialmente sus especulaciones sobre la preexistencia de las almas y la salvación eventual universal, fueron consideradas demasiado radicales por muchos cristianos ortodoxos. Sus métodos alegóricos de interpretación bíblica, aunque innovadores, fueron criticados por espiritualizar excesivamente el texto. Durante la persecución del emperador Decio en 250, Orígenes fue arrestado, torturado salvajemente y murió poco después de ser liberado, finalmente alcanzando el martirio que había buscado desde la juventud. Irónicamente, el hombre que había desarrollado las herramientas más sofisticadas para estudiar la Biblia fue posteriormente condenado como hereje por algunos de los concilios que usaron esas mismas herramientas para establecer el canon definitivo. Su legado es paradójico. Un genio cuyas contribuciones metodológicas fueron indispensables para el desarrollo del canon bíblico, pero cuyas conclusiones teológicas fueron rechazadas por la Iglesia que había servido con tanta dedicación obsesiva. ¿Qué sucede cuando el historiador más influyente del cristianismo primitivo también es el mejor amigo del primer emperador cristiano de Roma? Esta pregunta define la fascinante y problemática figura de Eusebio de Cesarea, 260-340, un hombre cuya pluma moldeó nuestra comprensión de los primeros 3 siglos del cristianismo, pero cuyas lealtades políticas comprometieron su objetividad histórica. Eusebio no era simplemente un erudito en su torre de marfil. Era un insider político que presenció la transformación más dramática en la historia del Imperio Romano, la conversión de Constantino y la legalización del cristianismo. Su historia revela cómo el poder imperial comenzó a influir sutilmente en las decisiones sobre qué libros serían considerados sagrados. Eusebio había crecido durante la última y más feroz persecución cristiana bajo el emperador Diocleciano, 303-311, conocida como la Gran Persecución. Había visto iglesias quemadas, escrituras confiscadas y destruidas, y obispos torturados hasta la muerte. Su mentor, Pánfilo de Cesarea, había muerto en prisión después de años de tortura por negarse a entregar manuscritos cristianos a las autoridades. Para Eusebio, la llegada de Constantino al poder no era simplemente un cambio político, era un milagro divino, la respuesta directa de Dios a las oraciones desesperadas de 3 siglos de mártires.
Esta perspectiva teológica de la historia colorearía todo su trabajo posterior, convirtiendo su historia eclesiástica tanto en una crónica invaluable como en una obra de propaganda pro-constantiniana. La genialidad de Eusebio residía en su acceso privilegiado a fuentes históricas únicas. La Biblioteca de Cesarea, fundada por Orígenes y expandida por Pánfilo, contenía la mejor colección de textos cristianos primitivos en el mundo mediterráneo oriental. Eusebio tenía copias de cartas apostólicas que no habían sobrevivido en otros lugares, registros de martirios contemporáneos y documentos oficiales del gobierno romano sobre las persecuciones. Era como si un historiador moderno tuviera acceso exclusivo a los archivos secretos del Vaticano, el Kremlin y la Casa Blanca simultáneamente. Pero este acceso privilegiado venía con un precio. Eusebio se convirtió en el biógrafo oficial de Constantino, y su objetividad histórica fue inevitablemente comprometida por su lealtad personal al emperador. El impacto de Eusebio en el desarrollo del canon bíblico fue sutil pero profundo. En su Historia Eclesiástica, adoptó y refinó las categorías de Orígenes para clasificar los escritos cristianos, libros reconocidos, como los 4 evangelios y las cartas indiscutidas de Pablo, libros disputados, como Hebreos, Santiago y las cartas menores, y libros espurios, como los evangelios gnósticos. Pero a diferencia de Orígenes, que había trabajado como erudito independiente, Eusebio escribía bajo el patronazgo imperial. Cuando Constantino le encargó producir 50 copias de las Escrituras para las nuevas iglesias de Constantinopla alrededor del año 331, Eusebio tuvo que tomar decisiones prácticas sobre qué libros incluir. No tenía el lujo de mantener categorías ambiguas. Cada códex debía contener una colección específica y definida de textos. Aunque no tenemos la lista exacta de libros que Eusebio incluyó en las 50 Biblias de Constantino, sabemos que esta fue la primera vez en la historia que el poder imperial se involucró directamente en la estandardización textual cristiana. Era un momento decisivo. Lo que antes había sido un proceso orgánico de consenso comunitario, ahora se convertía en una decisión editorial con respaldo imperial. Eusebio era consciente de esta responsabilidad tremenda. En su correspondencia con Constantino, expresaba ansiedad sobre tomar decisiones que afectarían a todas las iglesias del Imperio Oriental. Pero también sentía la presión de producir un producto uniforme que pudiera unificar las diversas tradiciones litúrgicas bajo el nuevo régimen cristiano. La paradoja de Eusebio es que, al tratar de servir tanto a la verdad histórica como al poder imperial, terminó creando una versión de la historia cristiana primitiva que sería cuestionada por eruditos durante los próximos 17 siglos. Su retrato de Constantino como un santo emperador guiado directamente por Dios era claramente exagerado. Su omisión de detalles embarazosos sobre la vida personal del emperador, como el asesinato de su esposa e hijo, comprometía su credibilidad. Su tendencia a ver la mano divina en cada victoria militar constantiniana reducía la complejidad política de la época a una narrativa simplista de bien contra mal. Sin embargo, sin Eusebio, nuestro conocimiento de los primeros 3 siglos del cristianismo sería infinitamente más pobre. Él preservó documentos y testimonios que de otra manera se habrían perdido para siempre. Su influencia en las decisiones canónicas, aunque problemática, ayudó a estabilizar el proceso de canonización en un momento crucial de la historia cristiana. Eusebio representa tanto las posibilidades como los peligros de la alianza entre el poder religioso y político, una lección que resonaría a través de toda la historia subsecuente de la Iglesia. ¿Qué harías si descubrieras que una de las teorías conspirativas más populares sobre el cristianismo, la idea de que un emperador romano inventó la Biblia en un concilio secreto,
fuera completamente falsa. Esta es la historia del mito más persistente y dañino sobre la formación del canon bíblico, la afirmación de que el emperador Constantino y el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo decidieron qué libros incluir en la Biblia, suprimiendo evangelios alternativos que revelaban una versión diferente de Jesús. Este mito, popularizado por Voltaire en el siglo XVIII, sensacionalizado por novelas como El Código da Vinci y repetido en miles de sitios web modernos, no tiene absolutamente ninguna base histórica, pero su persistencia revela algo fascinante sobre la psicología humana. Nuestra tendencia a preferir explicaciones conspirativas simples sobre procesos históricos complejos y graduales. Para entender por qué este mito es tan poderoso y tan falso, debemos transportarnos a la ciudad de Nicea, actual Iznik, Turquía, en mayo del año 325. Constantino había convocado a obispos de todo el Imperio Romano no para discutir qué libros pertenecían a la Biblia, sino para resolver una crisis teológica que amenazaba con dividir el cristianismo: la controversia arriana. Arrio, un presbítero de Alejandría, había comenzado a enseñar que Jesús era inferior al Padre. Hubo un tiempo cuando no existía. Esta enseñanza se estaba extendiendo como un incendio por todo el Oriente, causando disturbios en las ciudades y divisiones en las iglesias. Constantino, que había legalizado el cristianismo apenas 12 años antes con el Edicto de Milán, veía esta controversia como una amenaza a la unidad política de su imperio recientemente reunificado. Los aproximadamente 300 obispos que se reunieron en Nicea durante 2 meses debatieron apasionadamente sobre la naturaleza de Cristo, no sobre el canon bíblico. Las actas del concilio, preservadas por múltiples fuentes independientes, incluyendo Eusebio, quien estuvo presente, Atanasio de Alejandría y documentos oficiales del gobierno romano, no contienen ni una sola referencia a discusiones sobre qué evangelios eran auténticos. El resultado del concilio fue el Credo de Nicea, esa declaración familiar que millones de cristianos recitan cada domingo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Era un statement teológico sobre la divinidad de Cristo, no una lista de libros autorizados. Entonces, ¿de dónde viene el mito de que Constantino editó la Biblia en Nicea? La fuente principal es un documento llamado Synodicon Vetus, escrito en el siglo IX, más de 500 años después del concilio. Este texto tardío afirmaba que los obispos en Nicea habían colocado todos los libros disputados bajo el altar, orado toda la noche y milagrosamente encontrado por la mañana que los libros verdaderos habían saltado encima del altar mientras los falsos permanecían debajo. Es una historia obviamente legendaria, escrita siglos después por alguien que no tenía acceso a fuentes primarias. Pero esta leyenda piadosa fue tomada y distorsionada por escritores anticristianos del iluminismo como Voltaire, quien la convirtió en evidencia de manipulación imperial consciente. El mito se volvió particularmente tóxico en la era moderna, porque satisface varios prejuicios contemporáneos simultáneamente. Para los críticos antirreligiosos, prueba que el cristianismo ortodoxo fue una construcción política artificial, no el resultado de fe auténtica. Para los entusiastas de teorías conspirativas, explica por qué evangelios alternativos, como el de Tomás o María Magdalena, no están en la Biblia, fueron suprimidos por el poder imperial. Para los relativistas posmodernos, sugiere que todas las versiones del cristianismo son igualmente válidas y que la ortodoxia ganó solo porque tuvo mejor respaldo político. Es un mito perfecto
porque confirma las sospechas de múltiples audiencias escépticas sobre la autoridad religiosa institucional. Pero los hechos históricos cuentan una historia completamente diferente. Para el año 325, el consenso sobre los libros del Nuevo Testamento ya estaba bien establecido en la mayoría de las iglesias. Los 4 evangelios habían sido aceptados universalmente por casi 2 siglos. Las cartas principales de Pablo eran indiscutidas desde el siglo II. Los evangelios gnósticos habían sido rechazados por las iglesias ortodoxas mucho antes de que Constantino naciera. El proceso de canonización había sido orgánico, gradual y basado en el uso litúrgico comunitario, no en decretos imperiales. Constantino pudo haber influido en la estandardización de manuscritos, como cuando encargó las 50 Biblias a Eusebio, pero no creó el canon de la nada. Irónicamente, el mito del Constantino manipulador minimiza la verdadera drama histórica de la formación canónica. Siglos de cristianos ordinarios, enfrentando persecución y martirio, preservando cuidadosamente los textos que consideraban revelación auténtica de Dios. Es una historia mucho más heroica e inspiradora que cualquier teoría conspiratoria sobre manipulación imperial, pero requiere más paciencia y estudio para apreciarla completamente. ¿Qué secretos podrían revelar 50 Biblias manuscritas encargadas por el primer emperador cristiano de Roma, si pudiéramos encontrar, aunque sea una de ellas hoy? Esta es una de las búsquedas de tesoros más fascinantes de la erudición bíblica moderna. La caza por las misteriosas 50 Biblias que Constantino encargó a Eusebio de Cesarea alrededor del año 331 para las nuevas iglesias de Constantinopla. Solo tenemos evidencia indirecta de este proyecto monumental en una carta de Constantino preservada por el propio Eusebio, pero las implicaciones son enormes. Estos códices representan el primer intento de estandarización bíblica respaldado por el poder imperial, el momento cuando la formación del canon dejó de ser puramente un proceso eclesiástico y se convirtió también en una empresa política. La carta de Constantino a Eusebio, escrita probablemente entre 331 y 335, es un documento extraordinario que revela las preocupaciones prácticas detrás de la canonización. Dado que las iglesias han crecido grandemente en número, escribió el emperador, envíanos 50 códices de las Sagradas Escrituras, escritos en pergamino preparado de manera excelente por escribas competentes con gran exactitud. Constantino no estaba haciendo teología, estaba resolviendo un problema logístico masivo. Su nueva capital, Constantinopla, la antigua Bizancio, necesitaba iglesias y las iglesias necesitaban escrituras uniformes. Pero aquí está la pregunta del $1.000.000 que ha obsesionado a los eruditos durante siglos. ¿Qué libros exactamente incluyó Eusebio en estas 50 Biblias? ¿Su lista coincidía con nuestro Nuevo Testamento de 27 libros o contenía variaciones que nos revelarían cómo era realmente el canon constantiniano? Eusebio, en su respuesta entusiasta, prometió que los códices serían preparados con toda magnificencia y hermosura y transportados a Constantinopla con la máxima urgencia. Pero frustrantemente no nos da una tabla de contenidos. Era como si Steve Jobs hubiera encargado los primeros 50 iPhones, pero nadie hubiera documentado exactamente qué aplicaciones venían preinstaladas. Lo que sabemos es que estos códices fueron enormemente influyentes. Las iglesias de Constantinopla se convirtieron en modelos para todo el Imperio Oriental, y sus prácticas litúrgicas, incluyendo qué libros se leían durante los servicios, se extendieron por todo el mundo bizantino. Si Eusebio incluyó libros disputados como Hebreos o Apocalipsis, o excluyó textos que algunas iglesias todavía usaban, sus decisiones habrían tenido consecuencias que durarían siglos.
La búsqueda moderna por estos códices perdidos se ha centrado en dos manuscritos famosos que podrían ser sobrevivientes del proyecto constantiniano: el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Ambos datan del siglo IV. Ambos fueron escritos en pergamino de alta calidad por escribas expertos. Ambos contienen el Antiguo y Nuevo Testamento en griego, y ambos muestran signos de haber sido producidos en scriptoriums profesionales con recursos considerables. El Códice Sinaítico, descubierto en el monasterio de Santa Catalina en Egipto por Constantin von Tischendorf en 1844, incluye algunos libros que no están en nuestro canon moderno, como la Epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas. El Códice Vaticano, custodiado en la Biblioteca Papal desde al menos el siglo XV, omite algunos libros que consideramos canónicos, como las Epístolas pastorales y el Apocalipsis. Estas diferencias son cruciales porque sugieren que, incluso en el siglo IV, no existía una lista completamente uniforme de libros neotestamentarios. Si uno o ambos de estos códices son realmente sobrevivientes de las 50 Biblias, entonces el proyecto de Constantino no resolvió definitivamente la cuestión canónica, simplemente congeló una versión particular del consenso emergente. Es como encontrar el primer diccionario inglés y descubrir que incluía palabras que ya no consideramos inglés estándar. Pero el impacto real del proyecto constantiniano no residía tanto en qué libros incluyó, sino en cómo cambió la naturaleza misma de la autoridad canónica. Por primera vez en la historia cristiana, la uniformidad textual se convirtió en una prioridad política imperial, no solo eclesiástica. El legado de las 50 Biblias perdidas es paradójico. Por un lado, representan el momento cuando el cristianismo ganó el respaldo del poder mundial más grande de su época, un triunfo que ninguno de los mártires de las persecuciones anteriores podría haber imaginado. Por otro lado, marcaron el comienzo de una era donde las decisiones sobre la fe cristiana ya no serían tomadas solo por comunidades de creyentes, sino también por imperios y gobiernos. Los códices que Eusebio envió a Constantinopla eran hermosos, costosos y autoritativos, pero también eran productos de una nueva realidad política donde el poder imperial y la autoridad espiritual comenzaron su larga y complicada alianza. Buscar estos manuscritos perdidos no es solo arqueología textual, es buscar el momento preciso cuando el cristianismo dejó de ser una religión de catacumbas y se convirtió en la fe oficial de un imperio. Ese momento cambió para siempre tanto la Iglesia como el mundo, y las consecuencias de esa transformación todavía resuenan en cada debate moderno sobre la relación entre fe y política. Esta realidad histórica nos deja con una conclusión humilde pero liberadora. La Biblia que tenemos hoy es el producto de comunidades reales de fe, navegando preguntas genuinas sobre autoridad espiritual con toda la sabiduría e imperfección humana que eso implica. No es menos sagrada por haber sido formada a través de procesos humanos. Es más notable porque esos procesos produjeron un consenso que ha nutrido la fe de miles de millones de personas a través de 2 milenios. La verdadera milagro de la canonización no fue la eliminación de toda controversia, sino la emergencia de suficiente unidad para sostener una tradición viva que continúa inspirando, desafiando y transformando el mundo hoy.